Bien, alumnos, buen día. Vamos a continuar con el dimensionamiento de los medios de escape y en ello estamos en esta sección que tenemos acá, situación de medio de escape. Esta partecita acá, situación. ¿A qué se refiere situación de los medios de escape? Bueno, se refiere a dónde situarlos, es decir, cómo están situados, o dónde situar, o cómo situar los medios de escape. Para eso tenemos tres alternativas en la ley. Vamos a ver aquí, ¿dónde estábamos acá? Acá. Bien, en situación del medio de escape, en este archivo de Google Doc, acá tenemos tres alternativas. Y fíjense, situación de medio de escape puede ser en piso bajo o pisos altos y sótanos. Dentro del piso bajo tenemos dos alternativas: comunicación directa a la vía pública o locales interiores. Es decir, a esto se va a referir cuando los locales tienen alguna comunicación con la calle, y acá va a hablar sobre las medidas que tiene que tener el local interior para hacerle dos o más salidas. Vamos entonces acá abajo, que yo le hice un cuadrito comparando los incisos. Esto, el 321, sería este que ustedes ven acá, con comunicación directa. Fíjense que dice acá comunicación directa. El 322 serían los locales interiores. Ahí dice interiores. Y el 323 sería pisos elevados y sótanos. Bien, vamos a discutir un poquito es decir, el 321. Para eso primero vamos a activar el cursor, que si me olvido activar el cursor es importante. Bien, ahora ya tenemos el cursor activado. Bueno, vamos a discutir entonces el primer punto. El primer punto dice en la ley, busquen, les doy un tiempito para que busquen en la ley, 321. En 321 dice locales con comunicación directa a la vía pública, y les habla de local o locales. Aquí tenemos el primer problemita. ¿Por qué? Porque la ley no define, es decir, acá la ley no define qué es un local o locales. Sin embargo, nosotros podríamos inferir que un local es un sector de incendio. Sin embargo, la definición no existe. Pero bueno, sigamos entonces buscando qué es un local. Si seguimos leyendo, nos encontramos dice que los locales, esto es lo que están acá, tienen que ser unidad de uso, es decir, tienen que tener el mismo uso. Y ahí nos encontramos con otro problema. ¿Por qué el mismo uso? Bueno, si vamos a el dibujito podríamos decir que esto es un sector de incendio que se comunica con la vía pública. Ahí tenemos la vía pública. Así que yo podría pensar que es esto, ¿no? Esto es un local, esto es otro local, esto es otro local, esto es otro, esto es otro. Son diferentes locales, pero todos tienen que dedicarse a lo mismo. Sin embargo, nosotros lo que hemos visto anteriormente es que si estos muros eran F120, en realidad constituyen sectores separados, es decir, que no lo podemos tomar en conjunto. Es más, esto podría ser una disposición de las casas, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, de un barrio de viviendas. Y no podemos decir que están todos unidos aunque tengan el mismo uso, por ejemplo, viviendas. Entonces ahí ya empezamos a complicar un poquito, pero sigamos un poquito más. El otro punto dice que tiene que tener piso bajo, es decir, que este edificio no debe tener pisos superiores.
Bueno, el problema es que es piso bajo. Todos evidentemente interpretamos que piso bajo debe ser planta baja, pero sería conveniente definirlo mejor. Para definir mejor qué es piso bajo, yo les puse la NFPA. En la NFPA me dice que es piso bajo. Vamos a buscar piso bajo con el marcador. El marcador lo tengo acá, planta baja, piso bajo en este caso, y me dice que piso bajo desde la calle tiene que tener, debe ser a nivel de la calzada, con un nivel de piso en la entrada principal no mayor de 3 peldaños. Es decir, que todo edificio que tenga más de 3 peldaños, para subir desde la calzada hasta la puerta principal, no va a ser piso bajo. Así, no va a ser piso bajo, según esta definición. En pocas palabras, si ustedes van a la técnica 2, tiene más de 3 escalones para subir, por lo tanto podríamos decir que el acceso principal no es piso bajo, sino sería piso 1. Y acá empezamos a complicarla. Realmente empezamos a complicarla. ¿Por qué es importante definir piso bajo o planta baja? Porque el problema es que el acceso tiene que ser franco y sencillo para salir al exterior. Y si nosotros la complicamos con escalones, ya tendremos que tomar otras medidas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos más de 3 alzadas, ¿sí? O peldaños, ¿no? Si tenemos más de 3 alzadas, bueno, entonces ahí, para salir a la calle, ya tenemos que pensar en una rampa, por ejemplo, es decir, sacar los escalones y poner una rampa. O tenemos que pensar en hacer una esplanada, un plano de salida y luego los escalones. O si son más de 3 alzadas, tenemos que pensar en barrales, en pasamanos, para que la gente pueda agarrarse. Y según el ancho tenemos que considerar dónde poner esos pasamanos, el ancho total de los escalones, ¿no? Entonces se complica. Pero bueno, vamos a suponer que no tenemos esas condiciones con peldaños, sino que vamos a suponer que tenemos un piso bajo normal. Bueno, y cuando dice que comunicación a la vía pública directa, sin comunicación directa a la vía pública, ahí comenzamos a tener un problema. Veamos el dibujito. Yo le había dicho que podía ser este. Es decir, que este caso entonces no sería, porque este caso es un local, uno entero, uno grande, ¿sí? Que tiene un medio de escape, y luego acá sería la vía pública, ¿sí? En cambio, estos se comunican en forma directa a la vía pública, pero ahí nos empezamos a cuestionar nuevamente. Si tiene cada uno comunicación directa a la vía pública, ¿qué necesidad tengo yo de considerar esto en tamaño para poder hacer otras salidas si corresponde, ¿no? Además son locales totalmente separados, por más que sean iguales de la venta. Por ejemplo, vamos a suponer que este es venta de ropa y este también es venta de ropa, pero no interesa, están separados por muros totalmente independientes de uno de otro, siempre y cuando sean F120, lo cual es cierto para nosotros, somos más que eso, ¿no? Poner el muro de 30 centímetros, porque lo dice justamente el código, ¿sí? Bien, así que volvamos a nuestro y seguimos acá con la parte más complicada. Dice, además de tener comunicación directa a la vía pública, tiene que tener una cantidad mayor de 300 personas, ¿sí? Es decir, que cada uno de los locales, ¿sí?, tiene que tener más de 300 personas. Y ahí comenzamos a tener más problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la cantidad de personas dependía del factor de ocupación y la superficie del local. Si yo vuelvo al planito tengo que pensar que aquí dentro hay más de 300 personas. Este local sería muy grande, sumamente grande, y este también. Es más, superaría cualquier construcción normal de la ciudad.
tendría que hablar, no sé, un estadio, algo medio raro, y todo lo que es estadio o lugares de reunión pasiva tienen otra forma de diseño, es decir, que no se diseñan los medios de escape de esta manera. Por lo tanto, ya empezamos a tener algunos inconvenientes. Sigamos entonces. Y fíjense que dice mayor de 60 personas, y esta I me está diciendo que tienen que cumplir otra condición más. No basta con una, sino con dos condiciones. La otra condición es que tenga la distancia en libre trayectoria sea mayor a 40 metros. Es decir, 40 metros quiere decir que yo tendría que tener más de 300 personas, y la distancia desde el punto interior hacia la vía pública, atravesando la puerta, tendría que ser mayor a 300 metros, a 40 metros, en la libre trayectoria, recuerden, libre trayectoria, es decir que si hay cosas adentro, yo tendría que esquivar esas cosas y contar la distancia. Si estas dos condiciones, repito, si estas dos condiciones, esta y esta, se dan, entonces tenemos que tener dos medios de escape. ¿Estamos? Es decir, que yo necesitaría dos puertas o dos pasillos, pero si yo le pongo pasillo ya no estaría hablando de comunicación directa a la vía pública, tendría un problema ahí. Y en la última parte de la ley, este artículo, fíjense que dice, para el segundo medio de escape puede usarse la salida general o pública que sirva a pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio. Entonces ahí tenemos más problemas, pero ¿cómo? Era que estamos hablando de piso bajo. Estoy diseñando los pisos bajos, pero al mismo tiempo tengo pisos superiores. Es decir, que ahí mezcla un poco. Yo estoy hablando de un piso de mayor de 300 personas y además viene una parte de escalera, y estas escaleras tienen comunicación con la vía pública a través del vestíbulo, porque fíjense, ¿no? Dice medio a través, el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio, y eso es un problema, porque imagínense que la escalera termina en el vestíbulo. Vamos a ver si por acá tengo un dibujito. Vamos a ver. Acá tengo un edificio. Observen que esta escalera termina en el vestíbulo principal del edificio. Y luego tengo otras escaleras para llegar a la vía pública. Este diseño es un problema. ¿Por qué es un problema? Fíjense que yo tengo una escalera que comunica con todos los pisos solamente. Encima esta escalera es abierta, es decir, que no tiene puertas. Y acá voy a tener un drama si el incendio se produce en la planta baja. ¿Por qué? Porque si se produce un incendio en la planta baja, el humo va a viajar por la escalera porque no está cerrada y va a impedir que baje la gente de arriba. Pero vamos a suponer que baja gente. Entonces llega gente por acá. Cuando llega gente por acá, se encuentra con el incendio. Es decir, que la persona va directamente al incendio. Eso es muy malo. No puedo yo tomar una evacuación que llegue a la planta baja y luego de ahí salir a la vía pública si la planta baja es el incendio. Podríamos decir que esto es un mal diseño. Es decir, la escalera debería tener comunicación directa a la vía pública. Sin embargo, nuestra ley lo permite. Es decir, que esto se permite. Es más, si ustedes van a todos los edificios, en todos los edificios, todos tienen la escalera principal que desemboca en la planta baja, y la planta baja es totalmente abierta. Es decir, que la escalera no está cerrada. Eso realmente es un problema. Es más, si sumamos un poquito, se van a dar cuenta que en la planta baja generalmente hay una puertita que conduce al sótano, y en el sótano está la sala de máquinas. Así que el incendio es posible en la planta baja, ya ha ocurrido en la planta baja, en el sector sótano,
y de ahí distribuir el humo por todos los lugares a través de la escalera. Y la gente no podría bajar si hay una sola escalera principal. Porque es más, yo les puedo asegurar que en poquito tiempo la escalera se llena de humo y ya no se puede ver los escalones directamente. Eso significa que tenemos realmente un problema como habla la ley. ¿Sí? Pero bueno, sigamos un poquito más abajo. Habla de 40 metros en la libre trayectoria. Bueno, para eso vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que nuestro, por el absurdo, ¿no? Vamos a suponer que nuestros locales tienen esta forma. ¿Sí? Esta forma, que es lo que plantea la ley. Y es más, este diseño yo lo he visto en Rosato, que es un ex profesor mío, ¿sí? En aquel momento cuando hice ingeniero laboral. Vamos a ver, vamos a medir esta distancia, a ver si este local o este local requieren dos salidas, ¿sí? Dos puertas de salida, porque evidentemente acá no puedo hablar de pasillo, ¿sí? Yo no puedo decir medio salida o medio escape, tengo que hablar de puerta, ¿sí? Veamos, vamos a tomar esta línea y vamos a marcar el lugar más alejado, ¿sí? Vamos a suponer que yo puedo hacer una diagonal así, ¿sí? Y salgo acá a la vía pública, un poquito antes, pero salgo a la vía pública. Bien, vamos a ver este ahora. Acá, y ahí salí ya a la vía pública. Bien. Ahora, veamos aquí, esta línea tiene más o menos 33 metros, ¿sí? Estamos, bueno, como la medimos, muy simple, está acá, ¿no? Ahí dice 33,66, y esta línea, vamos a sacar esta, vamos ahora a esta, y esta tiene 38, es decir que en ninguno de estos casos yo podría o debería ser dos puertas, ¿sí? Porque tengo menos de 40, pero que sucede si tengo más de 40. Vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a suponer que yo, como tengo 38, ¿sí? Vamos a borrar eso. Vamos a suponer que yo tengo que mi lugar llega hasta un poquito más abajo, ¿sí? Vamos a borrar y vamos a borrar estas dos líneas y vamos a suponer que mi local es más grande y llega hasta por acá, ¿sí? Vamos a suponer, podemos trazar una línea para que ustedes lo vean. Veamos, vamos a cambiarle de longitud, vamos a ponerle 5 metros y vamos a poner así, ahí, un poquito más grande, ahí, no que sea exagerado. Bien, inicio de línea. Bueno, y ahora vamos a tomar esta línea y vamos a unirla con las otras. Fíjense que es muy sencillo unir con este botón, to trim se llama. Bueno, vamos a esperar un poquitito para que reaccione. Cuando hace así ya se está complicando. Ay, tengo muchas cosas cargadas, ese problema. Bueno, selecciono este y selecciono este. Y luego selecciono este y este. Y ahí me quedó cerrado. Muy bien, una vez que me quedó cerrado, yo podría hacer una línea paralela, voy a decir que tenga 15 centímetros. Vamos a ver cómo tenga 20.20. 20, ¿vale? Veamos si coincide ahí también, coincide perfecto, 20. Bien, ahí tenemos ya
nuestro local cerrado. Podemos cerrar este pedacito acá. Y bueno, ya vamos a ver, vamos a cerrarlo para que ustedes se convenzan que se puede cerrar. Nuevamente con Bluetooth seleccionan este y este y lo cierran y hacen la pared doble. Bien, ahora esta pared tiene 20 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a hacer de vuelta, vamos a medir este local a ver si necesita 2 medios. Usamos polilínea y comenzamos a medir. Comenzamos a medir desde acá, que es el punto, vamos a poner más alejado. Y nos paramos acá, justo en la salida, ¿sí? Es decir, el marco de la puerta. Vamos a ver la distancia que tenemos acá. Bien, 43 metros. Bien. Cuando decimos que tiene 43 metros, evidentemente estamos hablando de, bueno, si tiene 43 metros va a necesitar otra salida, pero a ver, va a necesitar otra salida. Y las personas, bueno, y ahí es cuando tenemos que considerar la superficie para determinar la cantidad de personas. Como yo les hice un local acá, que no tiene baño, no tiene pasillo, no tiene nada, podríamos decir, bueno, veamos cuánto mide el local. Entonces, cota vertical, vamos a intersección y vamos a medir el local. Este local tiene 45 con 47 metros y de ancho tiene ahí, parte interior, 10 metros. ¿Sí? Bueno, en realidad tenía que haberlo hecho en cota, ¿no? Pero bueno, si ustedes lo hicieron así y después se dieron cuenta que tienen un problemita, van a estar dentro de lo que es cota, buscan cota, ¿sí? Se paran en cota, así que la cota está oculta, vamos a tener que ampliarla, y luego hacen lo siguiente, se paran en esto y buscan atributo, y acá le ponen cota. Es muy sencillo, es muy fácil equivocarse. Dibujan, no se acuerdan dónde estaban, entonces les queda en una capa distinta. Al ponerlo en cota ya lo toma como si fuera la cota, si lo vuelve azul, ¿sí? Ahora está en la capa cotas, para no tener un drama. Bueno, vamos a ir a aquí. Entonces veamos, vamos a suponer acá, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? Nosotros teníamos que el edificio o nuestro local, vamos a hablar de nuestro local, no podemos usar muchos locales porque es uno solo en este caso, porque se constituyen lugares separados, ¿sí? Nuestro local tenía 10 por 45, 47, es decir, hagamos una cuantita sencilla, ¿sí? Y decimos 45.47 por 10, es decir, que es una cuenta sencilla, 454. Es decir, yo tengo acá, borramos aquí, superficie, vamos a suponer que es la superficie de piso, porque no tengo más nada, piso, 454, 454 metros cuadrados. Vamos a suponer que el factor de ocupación es, vamos a poner que es un boliche, vamos a ponerle 2, ¿sí? Factor de ocupación 2. Es decir, que las personas va a ser igual a, y acá vamos a insertar una ecuación con más
en el BAT vamos a ponerle que la persona, vamos a llamarle P grande en este caso, va a ser igual, la P grande va a ser igual a va a ser igual a la superficie de piso dividido el factor de ocupación, ¿sí? Es decir, superficie P sobre el factor de ocupación, ¿sí? Vamos a orientar y ahí se van a dar cuenta, esto lo borramos para que no se confundan. Vamos a hacer un poquito más grande como para que se pueda ver, ¿sí? Y ya podemos decir que 400, vamos a ver la acción, ahí está, bien. Entonces podríamos decir que el valor es la mitad, es decir, 223 personas, perdón, 227 personas. Bien, ahora vamos aquí, yo tengo que aquí la distancia es 43 metros, pero sin embargo las personas posibles en este local son menos de 300. ¿Te dan cuenta? Dice que es un problema esto, y ojo, y estoy teniendo una distancia lineal de 45 metros, es decir, es muy profundo el local, ¿sí? No es muy ancho, pero es muy profundo. Lo mismo podría poner un local ancho, ¿sí? Bajar esta línea acá, un local ancho, ¿no? Pero más grande de este lado, es decir, también por ahí no se cumple la condición, es decir, yo tengo que cumplir las dos condiciones. Ahora la pregunta es, si el modelo es este, yo no hago dos puertas, ¿sí? Es decir, dejo que la gente pueda salir por esta puertita y que tenga que recorrer 45 metros así, o 43 metros, así, porque la ley dice y, por la condición y, porque tienen que cumplirse las dos. Y yo, me parece que vemos que el modelo este está haciendo agua, es decir, esta presentación que hacen con bibliografía no cierra bien, ¿sí? Es decir, la comunicación directa a la vía pública no cierra bien. Primero, porque si los locales están separados, como si fueran casas en un barrio, no puedo hablar de unidad de uso, porque cada una es un uso, aunque sea distinto de este, no importa, están separadas por el muro, ¿sí? ¿Estamos? Es decir, que no puedo decir que este y este están unidos, ¿sí? Y si yo tengo que considerar que no se cumplen las dos condiciones acá, entonces no tengo que hacer otra salida. Y esto es un problema, realmente es un problema, porque es mucha distancia, ¿sí? Es mucha distancia, 43 metros es mucha distancia para poder salir, ¿sí? Y a eso le sumamos que puede haber cosas al medio, es decir, la distancia es mayor. Y la gente, vamos a suponer que siempre es la misma, ¿no? Es decir, es menos de 300. Por supuesto, yo poner muebles acá, la gente va a ser menor, porque voy a sacar esos muebles, pero de todos modos igual. Es decir, no me cierra, este modelo no me cierra. No está muy bien. Primero por la condición Y, segundo porque me da una superficie que me hace que la gente sea menos de 300. ¿Y por qué le pusieron 300? Quizás le hubieran puesto menos, pero ¿por qué 300? Quizás les han puesto porque consideraban varios locales, pero si yo considero varios locales, en algún lugar estos locales tienen que estar unidos por algo, por ejemplo, por un medio de escape. Entonces ahí sí tendría que considerar que son locales de mismo uso, y además están unidos, están vinculados. ¿Por qué? Porque los vincula un medio de escape. Pero sin embargo,
dice comunicación directa. Creo que el problema pasa por la comunicación directa. Es decir, que la interpretación ahí está incorrecta en cuanto a la comunicación directa a la vía pública. Ahí está el problema. Para eso, para poder dilucidar este problema, vamos a ir al otro artículo antes de terminar este, para que ustedes lo puedan comparar y se den cuenta cuál es el problema acá. Bueno, vamos a ver si lo podemos comparar. Bien, vamos al otro, al 3.2.2. En el 3.2.2 habla de locales. ¿Bien? Pero esos locales son locales interiores. Cuando hablamos de locales interiores, ahí estaría la clave. También en piso bajo, ¿no? No habla de unidades de uso, que pueden ser usos distintos, pero cuando habla de locales interiores, se está refiriendo que son locales adentro de un edificio, pero estos locales yo los tengo que considerar en la parte interna nada más. Es decir, cada local por separado, aunque estén todos juntos. ¿Sí? Y además, fíjense, le cambia la cantidad mayor de 200 personas. ¿Sí? Y, por supuesto, no aparece la I. Es decir, que el lugar este debería tener, como dice acá, ¿no? 40 metros en la medida libre trayectoria, pero dentro del local. ¿Sí? Si tiene 40 metros o más, bueno, ahí tengo que hacerle otra puerta. ¿Está bien? Si volvemos al dibujo nuestro, y dice que las puertas deben estar lo más alejadas posible y que conduzca a un lugar seguro, o sea, un medio de escape. Entonces, si volvemos a nuestro dibujo, acá yo tendría que decir, bueno, vamos a hacer otra puerta. ¿A dónde? No puedo hacer otra puerta. ¿Qué voy a hacer acá a fondo? No puedo. Si acá la cuadra, hay otras casas, acá hay otro patio, acá también, otro patio, otra cosa que no tiene nada que ver. Es decir, que yo no puedo hacerle otra salida. ¿Cómo le hago otra salida acá? Es imposible. ¿Se dan cuenta? Entonces, si comparamos uno con el otro, es decir, este artículo con este artículo, vemos que la diferencia está en la presentación. Fíjense, vamos a ver acá que yo les hice un dibujito. A ver, acá. Ese sí. Vamos a ver la parte de arriba. En la parte de arriba, la idea es que esto aplicaría para el 3.2.1. Es decir, que es cierto que los locales son comunicación directa de vía pública, pero no es tan directa, es decir, directa a través de un medio de escape. Ahí sí me va cerrando, porque yo tenía que tomar la distancia desde el interior del local hasta llegar a un medio de escape. ¿Estamos? Entonces, de esa manera yo podría considerar toda la distancia y podría ser más de 40 metros. Y al mismo tiempo, los locales son la misma unidad de uso y yo podría sumar la cantidad de personas que hay aquí, aquí y aquí. Es decir, que ahí sí me puede dar más de 300 personas. Pero yo estoy considerando todo el local, que está constituido por varios locales a su vez. Entonces, el diseño o la presentación del dibujo sería este para el 3.2.1. En cambio, en el 3.2.2 está hablando del local interior, es decir, el local, el local este, es decir, está hablando de esto nada más, que tiene comunicación a un pasillo y luego a la vía pública. Es decir, yo acá tengo que considerar dos salidas en este local, que es gigante. En cambio, en este modelo, que es el 3.2.1, en este modelo, yo tendría que ver el medio de escape, hacerlo acá del pasillo. Es decir, la salida, la puerta del pasillo. Pero vamos a suponer que lo medimos, ¿sí? Veamos, vamos a medirlo. A ver, vamos a medir con el lugar más
más alejado, salimos por acá y luego llegamos acá, acá a la entrada. ¿Sí? Bueno, bicicletas, debe haber hecho otra cosa acá. Ahí. Bueno, ¿cuánto mide? Esto mide 87 metros. Bueno, es un local bastante grande, me parece que no. A ver, espera, vamos a ver una cosita acá. A ver si está bien. La medida de la punta, por ahí estoy haciendo cualquiera. ¿Sí? Es raro. Bueno, yo tengo de 80 a 10 metros y otros 10 son 10, 20, 30, yo acá no puede ser. No puede ser, vamos a utilizar otra forma de medir porque esta línea no me gusta nada. A ver, veamos. Vamos a ir a cota. Cotas, nos paramos en cotas y vamos a borrar eso y vamos a borrar esto que está acá. A ver, ¿qué voy a hacer? A ver, vamos a medir horizontal, intersección, intersección de acá hasta acá, ¿sí? Del 80. De 80. Y eso. Muy bien. Tenemos eso. Entonces, para comprobar si lo nuestro, si la medida está correcta o no, hacemos de vuelta la polilínea. Vamos a usarla en negro. Un poquito para arriba, así. Y ahí. Entonces, ahora vamos a... Me dice que esto tiene... ahí me gustó 44,7. Ahí está. Ahí me gustó. Bien, es decir que yo tengo acá 44 metros. Si tomo la medida desde acá o desde acá, evidentemente la distancia va a ser menor, así que este es el lugar más alejado. En ese caso yo tendría que aquí pensar en hacer otro medio de escape. La salida del local, es decir, el recorrido interno, ¿sí? No es más de 40 metros. Eso está correcto. No hay problema. Pero el recorrido total es más de 40 metros hasta que yo llego a la puerta. Por lo tanto, voy a tener que hacerle otra salida. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy simple. Vamos a ir aquí y decimos, bueno, evidentemente estas puertas, primero tenemos esta puerta que abre para afuera, me reducen el pasillo, no, ahí la borramos. ¿Bien? Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ahora le hacemos las otras puertas. ¿Bien? Y ahí tenemos las otras puertas. ¿Bien? Observe un detalle, ¿no? Vamos a ir por acá. A ver, me dejan. Estoy pensando un poquito. Bueno, vamos a ver acá, ¿no? Yo acá tengo esta puerta que yo la abrí para afuera antes. Miren acá. A ver, vamos a ver acá antes. En la puerta ahí. En la puerta esta. La puerta estaba abierta para afuera, pero estas abrían hacia el pasillo y era un problema porque me invadían el medio de escape y me lo reducían, y la ley dice que no lo puedan reducir. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es borrar todas estas puertas y colocarle lo que yo necesito. Entonces ahora las puertas abren hacia adentro, no es problema en cada uno de los locales, no es inconveniente, ¿sí? Porque la distancia acá es muy chica, ¿sí? Estamos, y acá tengo otra salida, es decir que si yo mido ahora esta salida acá va a tener mucho menos de 40 metros, quiere decir que mi problema estaría en el medio, pero en el medio tampoco voy a tener un drama, ¿no?
observemos. Vamos a tomar la medida. De acá, y luego por acá, y hacemos hasta acá. Veamos cuánto mide. 26 metros. ¿Se dan cuenta? Es decir que yo no tendría problema al hacer estas dos salidas en el medio de escape, y vamos a suponer que la suma del total de la gente es más de 300 personas, entonces requiere dos salidas. ¿Sí? Pero claro, recuerden que las dos condiciones deben cumplirse. Para eso yo tendría que calcular la superficie. Nuevamente vamos a suponer que es la superficie total. Entonces, es decir, que como yo no tengo baños acá, yo voy a considerar la superficie de este y esto nada más, despreciando el pasillo. ¿Sí? Vamos a ver, a ver qué dice esto. Entonces tenemos 12,97 por 9.8, eso me da 127. Vamos a anotarlo acá. Venimos por acá. Acá. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Tenemos superficie de piso igual 127 metros cuadrados. Eso es lo que luego. Superficie de piso 2 va a ser 12 por 10 metros. 10 metros, es decir, 129,7, vamos a poner 128. 130 metros cuadrados. Y la superficie 3 del local va a ser igual que el primero, es el mismo local. Así que vamos a ponerle 127 metros cuadrados. Bien, ahora sumemos eso, más 127 más 127 me da 338 metros cuadrados. Total 338 metros cuadrados. Sigue el factor de ocupación. Vamos a hacer el factor de ocupación aunque el anterior, vamos a poner que es el mismo, ¿no? El factor de ocupación es 2, es decir, igual dividido 2 me da 121 personas. Conclusión, otra vez nos enfrentamos al mismo problemita. Es decir, que el local, los locales acá, los locales podrían ser grandes, y debería ser otra salida. Sin embargo, la cantidad de personas que se puso en la ley es muy grande, porque yo nunca podría tener 300 personas. Es decir, yo necesito acá otra salida, pero la cantidad de personas no me lo dice. Por eso nuestras construcciones generalmente no tienen dos salidas. Simplemente le hacen la puerta principal y nada más. Porque justamente cumplir las dos condiciones no lo hace nadie. Es muy difícil cumplir con la cantidad de personas. Ahora la pregunta es ¿por qué pusieron 300 personas? Realmente es un problema. Pero bueno, vamos ahora a discutir. No podemos discutir la cantidad de personas porque depende del factor de ocupación, pero sí podemos discutir
eso de 40 metros. ¿De dónde salió 40 metros? Bueno, vamos a ver acá. Yo le puse. Estos 40 metros salieron de interpretar la velocidad de recorrido y el tiempo de evacuación. El tiempo de evacuación es 2,5 minutos. Es el tiempo estándar que se toma para llegar a un lugar seguro. Y la velocidad de recorrido es 16 metros por minuto. Y ahí comenzamos a discutir otro punto. ¿Por qué? Y porque la velocidad de recorrido es 16 metros por minuto. ¿Le parece mucho? O digamos que es una velocidad normal. Bueno, veamos las distintas velocidades de recorrido. Fíjense, acá tenemos la velocidad de recorrido. Dice, interpretado la ley, 16 metros por minuto. Un humano caminando normal va a 88 metros por minuto. El deportista más rápido, Bolt, 625 metros por minuto. Subiendo un pasillo, recorriendo un pasillo o bajando una rampa, tengo 39. Cuando haciendo la escalera, 33. Cuando desciendo la escalera, 33. Cuando haciendo 30. Eso significa que este valor de 16 es un valor muy chico. Es un valor muy chico, una velocidad muy chica. Vamos, pero bueno, no la podemos discutir, pero de ahí salen los 40 metros. ¿Por qué? Porque si yo hago 16, si yo hago 16 por 2,5 me da 40 metros. ¿Sí? Vamos. Y tenemos algo para comparar esta distancia. Bueno, fíjense, yo acá les hice otras legislaciones. ¿Sí? En el 351 considera 40 metros. En el FPA considera 30,5, pero es variable según la ocupación. Pues no es lo mismo. Esa distancia, si la secretaria discapacitada, si tiene algún problema, otro en un hospital, la ocupación. Entonces ellos lo varían. Para nosotros siempre la misma. ¿Sí? Acá, bueno, me cuenta que es diferente. Considere dos nomás, ¿no? ¿Sí? Dos, para no complicarlo, no le puse el español. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Es decir, el inciso que considera 200 personas. Para ese, nosotros tenemos que considerar este modelo. Este modelito. ¿Se dan cuenta? Es decir, vamos a borrar acá para que no se... Entonces tenemos que considerar este modelo. En este modelo, la distancia yo la tengo que tomar desde el lugar más alejado hasta el medio de escape. ¿Sí? Es decir, porque yo estoy considerando solamente el local interno. ¿Sí? No estoy considerando todo como un bloque, sino solamente local por local. Esa es la diferencia entre un inciso y el otro. ¿Sí? Aunque el otro le erraron con el I. En cambio acá no dice I. Vamos a medir hasta acá. ¿Sí? Entonces yo acá tengo esta distancia, es decir, del otro lado es igual. ¿Sí? Es un local entero. Bueno, esta distancia la miro y me dice que tiene 38 metros. ¿Sí? Es decir que casi 40. Si yo tuviera acá 40, tendría que buscarle la alternativa a hacer dos puertas, una acá y otra acá. ¿Sí? Pero no las podría hacer en los extremos, tendría que hacerla por acá, de tal manera que cualquiera que yo evacúe me dé menos de 40 metros. Y acá sí yo podría hacer dos salidas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque fíjense que yo salgo a un lugar seguro, es decir, a un medio de escape que después se comunica con la vía pública. ¿Sí? Pero estoy hablando del local. En cambio, en el otro, si yo tomaba este modelo, no puedo hacer otra salida porque tengo los vecinos. En cambio, cuando yo estoy hablando del local interior, sí le puedo hacer la salida
sin ningún problema, porque estoy hablando de hacer la salida a un pasillo. ¿Estamos? Entonces ahí no habría inconveniente. Bien, vamos a ver qué dice, profundizando lo que decís, ¿no? Dice 322, ¿no? Mayor de 200 personas, se colocarán 2 puertas, lo más alejada posible, una de otra, no dice dónde, sino lo más alejada posible, que conduzcan a un lugar seguro. Fíjense que acá dice que conduzcan a un lugar seguro. Y la distancia máxima desde el punto dentro del local, fíjense que ahí está la clave, ¿no? Dentro del local a una puerta, una abertura sobre el medio de escape, será de 40 metros, ¿sí? Es decir, la distancia máxima, no puede ser más de 40. ¿Sí? Estamos, en cambio, el otro decía mayor de 40, ¿no? Es decir, más de 40. ¿Sí? Es decir, que si es igual no, pero si es más sí. Bien, entonces, tomando este local, estaría genial aquí medir la distancia. Medir la distancia y hacer otra, siempre y cuando yo tenga más de 40. Pero vamos a tomar ahora un ejemplito que yo